Microbiología. Nosotros hacemos asociación de microbiología con los microorganismos. Y no está mal, pero no es del todo correcto para microbiología. En realidad, microbiología hace una observación a las estructuras pequeñas que él observa. ¿Y qué tan pequeñas son esas estructuras que observamos? Para eso se tiene en cuenta hasta dónde el ojo humano puede visualizar. Ustedes saben que el ojo humano tiene una limitación cuando hablamos de cositas pequeñas, de microorganismos. Generalmente nosotros utilizamos unidades de medida en 3 centímetros y milímetros, 1, 2, 3 milímetros. Pero cuando hablamos de microorganismos, las dimensiones están por debajo de esa unidad de medida. Y utilizamos otras por comodidad para no utilizar decimales muy grandes. Entonces, ¿qué unidades de medida utilizamos? Esta. ¿Qué es esta? Micrómetro. Utilizamos unidades de medida como esta. ¿Qué es esta? Nanómetro. Y también podemos utilizar unidades de medida para no mencionar decimales cuando utilizamos esta letrita A. ¿Qué unidad de medida es esta? ¿Cómo? Angstroms. Generalmente angstroms utilizamos para dimensionar el tamaño de moléculas. Entonces, cuando ustedes en biología estudiaron los ácidos nucleicos, ADN, por ejemplo, decían que la distancia entre un par de bases y otro par de bases era, ¿alguien se acuerda? 34 a 36 angstroms, decían. O el diámetro de esa curvatura que tenía el ADN era alrededor de 20 angstroms. Entonces, para estructuras pequeñas utilizamos otras unidades de medida. Entonces, basado en esa limitación del ojo humano para ver naturalmente, estos microorganismos no lo podemos visualizar. Utilizamos equipos especiales, como por ejemplo el microscopio óptico o el microscopio electrónico, que nos permite ver estructuras más pequeñas. Y basado en este tamaño surge la microbiología, que como dice ahí es una ciencia que va a estudiar microorganismos, estructuras pequeñitas, ¿sí? Dice, organismos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Microbiología, entonces estudia, dice, bacterias, virus, hongos, protozoos y algas. El otro concepto incluye a los parásitos. ¿Y por qué acá no dice parásitos? Porque está haciendo un enfoque hacia lo que es más pequeño. Y los parásitos tenemos algunos que son unicelulares y otros que son pluricelulares. Por ejemplo, habrán escuchado de la famosa Giardia lamblia. Giardia lamblia tapiza el intestino en el 99,9% de los seres humanos. Nosotros adquirimos Giardia lamblia a través de contacto con los animales, a través del agua, ¿verdad? Y es un protozoo, es pequeñito. Y es totalmente diferente, por ejemplo, de la Taenia solvens. ¿Escucharon de la Taenia solvens? Es un parásito que puede llegar a medir hasta 15-18 metros. Su cabeza es chiquitita, se prende del esfínter pilórico y crece todo el trayecto del intestino. Dependiendo de cuál es el tipo de Taenia, si es solium o si es aginata, puede tener 15 o 18 metros, o más de 18, hasta 20 más o menos. Y luego presiona ahí el ano para que pueda salir. Estos son organismos pluricelulares. Estos son los helmintos que están incluidos dentro de los parásitos. Y como acá estamos enfocando a lo que es más pequeñito, entonces se le menciona a los protozoos. Solo por
microbiología no le estudia a los elementos, estudia también, pero hay que tener en cuenta que esos sí son microorganismos, o sea, no es microorganismos, son organismos pluricelulares. Entonces, Jonathan, acá ya va nuestra primera diapositiva que ustedes no tienen y que yo sí tengo, por eso tengo 77 slides. Dice, ¿qué es la microbiología, Jonathan? ¿Por qué se ríen? No sean malos. ¿Dónde está Jonathan? Aquí, ¿verdad? Entonces, Jonathan, no es tan difícil. Opción A, ciencia que estudia sobre las bacterias patógenas. Ciencia que estudia microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Disciplina enfocada exclusivamente en enfermedades infecciosas. Rama de la biología que analiza células humanas. ¿Cuál opción elegirías, Jonathan? La letra D. B. Hola. Dice ciencia que estudia microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Pero en el caso tiene que ser solo aquellos que son patógenos. Sin cuadro, En microbiología clínica estudiamos solo lo que causan enfermedades. Nosotros, nuestra cátedra en microbiología es la general, sean patógenos o no sean patógenos. En microbiología se les estudia a todos, pero la carrera de ustedes como malla tiene microbiología 1 y 2. Y en microbiología 1 estudiamos solo bacterias y estudiamos solamente las bacterias que causan enfermedades, las principales. Pero en líneas generales, microbiología estudia todo. Así que la opción correcta era la B. ¿Sí? La microbiología abarca el estudio de todos los microorganismos, benéficos y patógenos. ¿Benéficos? ¿Cómo que benéficos? Bueno, nosotros tenemos microorganismos que están en la piel, por ejemplo, y en la piel nos protege, no nos causa enfermedad, evita que otros microorganismos patógenos vengan a desarrollarse en la piel. Entonces, esos son benéficos. Es lo que nosotros llamamos de microbiota. Así también tenemos a lo largo del intestino, a lo largo del aparato digestivo, principalmente entre el intestino delgado y grueso, donde hay muchos microorganismos que son benéficos, que nos ayudan, por ejemplo, cuando ellos metabolizan vitamina K. Y nuestro cuerpo, el producto de lo que ellos realizaron de metabolismo de los alimentos, absorbe como vitamina K. No sé si ustedes sabían eso. ¿Sabían? ¿No? Estos microorganismos benéficos, el que yo estoy enfocando ahora, el caso de la microbiota, por ejemplo, es lo que nosotros muchas veces encontramos en un alimento, dice, tiene probiótico, y otro dice, tiene prebiótico. Y hay una diferencia importante entre pro y prebiótico. Cuando vos preparás una huerta, preparás la tierra con abono y después le colocas las semillitas. La tierra con abono es el prebiótico y las semillitas son las bacterias importantes, el probiótico. No te sirve de nada consumir probiótico y vos no le das prebiótico. No va a germinar, no va a aumentar esa microbiota que vos esperas. Y a nivel del colon, estos probióticos son los que evitan justamente mediante su producción que esas células, los colonocitos que están en el colon, no queden medio degenerados, salga lo que conocemos como cáncer de colon. ¿Sí? Entonces hay muchos benéficos. Nosotros enfocamos un chiquitito de los benéficos cuando hablamos de microbiota, pero hay otros. Por ejemplo, a partir de ellos podemos conseguir microorganismos que
a preservar los alimentos o a producir nuevos alimentos. ¿Cómo se produce el yogur? Se produce a través de bacterias especiales. ¿Cómo se produce, por ejemplo, el pan? Y hay microorganismos que también colaboran en esa fermentación. Así se estudia en microbiología. Insisto, la cátedra de ustedes es microbiología con enfoque clínico. Entonces nosotros solamente vamos a estudiar a los patógenos. Hay ramas que ayudan a que microbiología se pueda entender. ¿Y cuáles son esas ramas? Bueno, bacteriología porque nos explica respecto de las características de las bacterias y de las arqueobacterias. Micología, que sería una rama que va a estudiar solamente a los hongos. Ustedes van a estudiar esto en microbiología 2. Virología. Virología estudia los virus y los virus últimamente se les clasifica como parásitos intracelulares. ¿Por qué como parásitos? Porque ellos para subsistir necesitan infectar otras células para que les genere la energía para que ellos se puedan reproducir. Y acá dice priones. ¿Qué son los priones? ¿Alguien me sabe decir qué son priones? Proteínas mal plegadas. Proteínas mal plegadas, me encanta. Proteínas Mal plegadas. Sí, a ver, no tengo imagen porque cambié mi máquina. El otro estaba muy lleno, un tera, estaba viejo. Y tengo este y solamente descargo mis clases. Entonces, cuando quiero ver una imagen que tengo, no puedo. Y acá justo ahora no tengo internet, pero les voy a explicar. No sé cuál de estas paredes, creo que aquella. Aquella es una pared sólida. Estos son bloques huecos, ¿verdad? Sí. Bueno, aquella es la sólida. Esa pared sólida, grande, para poder construir, ¿qué necesito? De bases. Sí, vamos a ponerle los ladrillos. Así son las proteínas. Las proteínas son como la pared, de estructura grande. ¿Qué necesitan los ladrillos? Esos ladrillos son los aminoácidos. Entonces, proteína es una macromolécula que está formada de unidades básicas que son los aminoácidos. Estos se combinan en cadena, un aminoácido con otro aminoácido con otro aminoácido, en fin, X cantidad de aminoácidos. Como una cadena lineal, donde yo sé cuál es el primer aminoácido, cuál es el último, cuál es el que está en la posición número 20, en fin. En bioquímica, ustedes estudian esa secuencia lineal como estructura primaria, la que me permite ver la posición de cada aminoácido y cómo ellas están enlazadas. Yo sé que una proteína no actúa en estructura primaria, porque si no la cadena es larguísima. ¿Cómo es una proteína? Es una estructura tridimensional. Entonces, esto se tiene que plegar, tiene que adoptar forma tridimensional. Para eso, su estructura primaria puede pasar en una conformación que le llamamos estructura secundaria. ¿Y cómo es la secundaria? Puede ser que tenga forma de tirabuzón, y esa forma de tirabuzón se le llama alfa hélice o hélice alfa. ¿Sí? Cuando tiene esa forma de sacajoya le llaman ustedes, o sea, hélice alfa o alfa hélice, como le quieran llamar. Esta cadena, si fuese esto, mi cadena de aminoácidos, ahora va a empezar a tener una conformación tridimensional. ¿Sí? Hélice alfa. Puede ser que no tenga esa forma. Puede ser que tenga una secuencia casi que en zigzag, pero haga con curvas. Cada tanto haga una curvatura. Esa también es una estructura secundaria y se le llama lámina B. Entonces, hay sectores de mi cadena
que va a ser de estructura primaria, hay sectores que va a ser de hélice alfa, hay sectores que va a poder tener conformación de lámina beta. Cuando eso se compacte, yo voy a entrar en la siguiente conformación estructural, estructura terciaria, es la conformación tridimensional. Esa es la característica de una proteína. Cada proteína se caracteriza por tener o una combinación de estructura primaria y solo hélice alfa, o tener una combinación de hélice alfa y lámina beta. En fin, cada proteína tiene su conformación tridimensional característica. Pero cuando la conformación tridimensional de esa proteína ocurre de manera equivocada, se pliega mal, y generalmente el mal plegamiento se da por un aumento de lámina beta, entonces nosotros decimos que esa proteína mal plegada forma priones. Y esas proteínas mal plegadas en el sistema nervioso son dañinas. Entonces, un tejido nervioso que está formado por muchas neuronas empieza a tener agujeros, buracos, queda como un queso. Entonces, ¿qué dicen los libros? Bueno, los últimos estudios ya dicen otra cosa, pero ¿qué dicen los libros? Que la única célula de nuestro cuerpo que no se multiplica son las neuronas. Entonces, como dije en el otro grupo, cuando me asusto, murió una neurona. En la adolescencia, cuando hacen malas conexiones, las neuronas mueren. Cuando tomo alcohol, por cada trago de alcohol, muere una neurona. Entonces, si yo nací con más de 100.000 millones de neuronas, no voy a morir con más de 100.000 millones de neuronas, voy a morir con menos. Los últimos estudios dicen, sí, las neuronas se multiplican, pero nuestra vida no alcanza a verse. Si fuese así, si ellas se multiplicasen, entonces seríamos como un cerebro, pinky cerebro. Nuestra cabeza sería gigante, porque crecería igual que los otros tejidos de nuestro cuerpo, y eso no ocurre. Entonces, estos priones en el tejido nervioso matan neuronas y causan una enfermedad. Tomen nota, se llama encefalopatía espongiforme. ¿Cómo se llama? Encefalopatía espongiforme. Ese es el vocabulario técnico médico. ¿Anotaron? Encefalopatía espongiforme, causada por priones. Se cree que algunos son virus. Por eso se cree que virus inducen a esa virus. Por eso se estudia en biología. Ese es el vocabulario para ustedes, futuros médicos. Para afuera, ahí en la vereda, entre la gente común, entre la gente que no es de blanco, ¿cómo se le llama? Mal de las vacas locas. Que en Europa, ¿verdad? Fue muy conocida una época, ¿verdad? Porque las vacas no podían mantenerse de pie. Eso también puede darse en el ser humano y está causado por priones. Priones no son células, son moléculas proteicas mal plegadas, ¿sí? Luego tenemos en parasitología el estudio de los protozoos, los que son unicelulares, como le dije el ejemplo de Giardia, ¿verdad? Y los metazoos que sí ya son pluricelulares,
generalmente en su mayoría pueden observarse. Tenemos los elementos. Eso ustedes van a estudiar en micro 2. Todavía no estamos muy elucidados. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Bueno. Pregunta. Lavinia, ¿dónde estás? ¿Puedes respondernos, por favor, esta pregunta? ¿Cuál de estos no es una rama principal de la microbiología? Opción A, virología. Opción B, oncología. C, bacteriología. D, micología. B, oncología. ¿Por qué? ¿Y qué estudia la oncología? Estudia las células cancerosas tumorales, estudia el cáncer. Entonces la oncología estudia el cáncer, mientras que las ramas de la microbiología nos recalcan. Incluyen bacterias, que acabamos de dar en micro 1, estudia las bacterias, virología, virus, micología, hongos, parasitología, los parásitos que mencionamos como protozoos y metazoos. Y hasta dice inmunología, porque acá le incluyó a la inmunología. Y bueno, si ustedes miran cualquier libro de micro, de Canese, de Yahweh, de Murray, el que ustedes quieran, siempre van a encontrar un bloque de introducción como lo que nosotros estamos desarrollando y posteriormente se habla de inmunología. Ahora yo les voy a dar una opinión, valga la redundancia mía, yo no pienso así. Yo digo que en otras universidades, microbiología es una cátedra anual. Empieza en marzo y termina en noviembre. Incluye el micro 1, bacteriología, y micro 2, todos los otros, virus, hongos, parásitos, completito. ¿Sí? Y también incluye inmunología. Inmunología dura por lo menos 2 meses desarrollar. Y es una cátedra, aunque parezca fácil, no es fácil. Porque usan micro, usa bioquímica, usa fisiología, usa biología, usa todas las otras ramas. Entonces, ¿dónde está mi opinión? Acá. La UCT no tiene así como las otras universidades. La UCT tiene por separar micro 1, micro 2 e inmunología. Según mi percepción, eso les favorece a ustedes poder aprender y estudiar mejor. Claro que sí, nosotros también mencionamos muchos puntos de inmunología, pero a profundidad lo van a andar con la doctora Gaby. La doctora Gaby, que es su docente de inmuno. Acá también mencionamos algunas facilidades que los microorganismos utilizan para evadir una célula de respuesta inmunológica, un anticuerpo, ¿verdad? Y también vemos cómo nuestro sistema inmunológico reacciona mediante el armamento que crea ese microorganismo para evadir el sistema inmunológico. Vamos a mencionar, pero ustedes van a estudiar a profundidad con su profe de inmuno. ¿Sí? Entonces, para mí es una ventaja que ustedes tengan por separados. Otra cosa que yo veo muy bien en la UCT es una cátedra que yo antes llevaba, está en el 8º semestre, es hematología y hemoterapia. ¿Y esa cuál? Microbiología industrial. ¿Ustedes qué dicen? No tendría que ser microbiología clínica. ¿Seguro? Microbiología industrial no solamente estudia lo relacionado con los alimentos. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de la producción del yogur con los lactobacillus, que son bacterias. También se ve cómo producir fármacos. Y acá vemos la producción de la penicilina a partir de insulina, que requiere en este caso
Bueno, eso sería microbiología relacionada con sus ramas y sus campos de estudio. Ahora vamos a ver cómo microbiología divide estos microorganismos. La actualizada habla de 3 reinos o dominios. ¿Sí? Por un lado, dice que los microorganismos se clasifican de esta manera: el grupo de las bacterias o eubacterias, el grupo de las arqueas o arqueobacterias y el grupo eucario. Y acá nos viene la rama. Esta es la más actualizada. Las bacterias y las arqueas son células procariotas. Entonces yo pregunto, en biología ustedes vieron una diferencia entre célula eucariota y procariota. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo? No entendí. ¿Presencia o no presencia o ausencia de qué era? De núcleo. ¿Cuál tenía núcleo? Porque eucariota, eu significaba verdadero, tiene núcleo verdadero, tiene una envoltura nuclear. Entonces podemos ver algo parecido a ver, una imagen linda. Esto está representando una célula eucariota. Acá se ve la membrana nuclear, la envoltura nuclear, y desde esa envoltura se desprende la membrana de qué organelo? Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es desprendido desde la membrana nuclear. Ojo, eso es importante porque ustedes. Y como el retículo endoplasmático manda vesículas, estas vesículas se juntan y forman estas cisternas que corresponden a qué organelo? Aparato de Golgi o complejo de Golgi. Si no manda vesículas retículo endoplasmático, Golgi no va a existir. Oh. Y como retículo endoplasmático forma membranas, ¿por qué forma membranas? Porque él forma, biosintetiza fosfolípidos que están acá en la membrana y que están acá. También nuestras células eucariotas pueden tener sus mitocondrias, de donde se sintetiza energía. Cuando miramos una célula procariota, no hay membranas nucleares. ¿Hay material genético? Sí hay, acá dice ADN. Ahí está tirado en una parte del citoplasma el ADN. ¿Cómo se llama este sector? ¿Dónde está el ADN? Todo esto se llama citoplasma, pero el sector, el lugar en donde tiene que estar el ADN, tiene un nombre. Núcleo es si tiene envoltura nuclear, membrana nuclear. Se llama nucleoide. Nucleoide. Ese es el lugar en donde está el ADN, nucleoide. Entonces, en una célula eucariota tenemos núcleo con membrana nuclear. En una célula procariota tenemos un lugar dentro del citoplasma donde está el ADN que se le llama nucleoide. Bueno, se pregunto yo en falso y verdadero y se equivocan y me ponen mal. No se van a equivocar ustedes, ¿verdad? Hola. Todo contrario, ¿dónde está? ¿En qué parte del material está al contrario? Está mal escrito, es núcleo y nucleoide. A lo mejor lo que ha de mencionar es que el eucariota tiene nucleolos, porque esos son otros componentes que están dentro de esa célula, que es diferente en el caso del procariota. Al que estoy respondiendo, mal compañero.
la casa del núcleo está construida. Y generalmente el garage es acá. ¿Dónde se queda? ¿Qué se queda en el garage? El auto. En el núcleo hay un lugar, así como dice ahí, nucleolo, que es el garage del ARN. Del ARN de transcripción, de los ARN ribosómicos que se están produciendo. Es el trabajo del nucleolo, albergar al secretario del ADN. El secretario del ADN es el AR. ¿Sí? Bueno, aclarado el punto entonces. ¿Por qué yo estaba diferenciando entre una célula eucariota y procariota? Porque cuando hablamos de estos reinos actualizados o dominos, se sabe que una bacteria es una célula procariota. Entonces, que no tiene un núcleo verdadero, tiene su ADN ahí puesto, suelto, eso es importante, suelto. En una célula eucariota, el ADN está suelto. No, ¿cómo está? Se habla que hay una especie de empaquetamiento. ¿Quién empaqueta el ADN? Una proteína. ¿Alguien se acuerda del nombre de la proteína? ¿Cómo? Las histonas. Entonces, las bacterias son procariotas y su ADN está suelto. Las arqueas son procariotas, pero su ADN no está suelto. Tiene histonas, es una excepción. Para los que no se acuerdan de las histonas, les muestro que también tienen en su diapositiva esta presentación. El ADN de una célula eucariota está empaquetado. Él se enrolla como una especie de yo-yo. ¿Saben lo que es yo-yo? Él se enrolla a través de una especie de yo-yo. Hace una vuelta y media a 2 vueltas. Por una estructura que acá está representada como una pelota. Entonces, esa pelota a través del cual mi ADN viene y se enrolla una vuelta y una segunda vuelta, esta pelota se llama histona. Solamente que ella tiene una familia. ¿Y cuáles son las familias de las histonas? H1, H2, H3, H4. Y la H2 se subdivide en H2A y H2B. ¿Y cómo empaqueta el ADN? Eso ustedes estudiaron en biología. Esta pelota no es una pelota, en realidad es un octámetro. Son 4 histonas hacia arriba y 4 histonas hacia abajo. Y eso es lo que está representado acá. ¿Cuáles de estas histonas están dentro de ese octámetro? Acá tengo la histona 2A, 2B, histona 3, histona 4. Tengo 4 subtipos de histonas. Y abajo se repite 2A, 2B, 3 y 4. En total, ¿cuánto tengo? 8. Por eso es un octámetro. Por el octámetro de histonas, el ADN se enrolla o se empaqueta. ¿Y dónde está la histona 1? El que sujeta al yo-yo. El que sujeta acá para que el ADN se pueda quedar enrollado. Estas proteínas tienen las células eucariotas para empaquetar su ADN, para que adopte la forma después de cromosoma. La histona 1 sí, es diferente. Eso tienen nuestras células eucariotas. Entonces, volviendo a las procariotas, no tienen histonas, no están empaquetados, el ADN está suelto. En bacterias, suelto. Y en arqueas, con histonas. Es la excepción. ¿Sí? Son células procariotas, pero su ADN sí tiene histonas. A ver un poco. Detalle, pequeño detalle. Ay, sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno,
algo también importante que recordar. Las bacterias tienen un componente estructural diferente de todas las otras células. Ella tiene, fíjense, función de Gram. En honor a su descubridor que se llama Christian Gram, que en 1884 él descubrió que cuando agarraba las bacterias y utilizaba dos colorantes y un decolorante, creaba dos grupos diferentes de bacterias. ¿Cuál era el colorante? El primero que él usaba, que ustedes van a hacer en su práctica, es cristal de violeta. Una coloración azul lilás fuerte. Vos mirás el frasco y se ve negro, pero cuando colocas sobre tu lámina se nota color azul lilás. El color del jeans tiene. Luego se usa un fijador del color para cristal de violeta, que es Lugol. Lugol es un derivado del yodo. Él fija, retiene ese color cristal de violeta. Y después se usa un decolorante. Esta es pregunta de examen de la práctica. Le regalo un punto. El decolorante es alcohol acetona. Alcohol acetona usa tinción de Gram. En el examen se pregunta porque hay otra tinción muy parecida y usa alcohol ácido. Acá solo se usa alcohol acetona. Entonces, ¿qué hace ese alcohol acetona? Decolora toda la bacteria que tiene este componente estructural fino. Y el que tiene el componente estructural grueso se queda con el color. ¿Qué componente estructural? Lo que está mencionando la profesora. El peptidoglucano. Peptidoglucano. Ese peptidoglucano, si es grueso, el primer colorante no sale. Si es finito, este decolorante le saca todo. Entonces de ahí se crean dos grupos grandes de bacterias. Las que se decoloran y las que no se decoloran. Entonces, como un grupo de ellas se decoloró, no voy a poder mirar en el microscopio. Por eso uso un segundo colorante. El segundo colorante es safranina. Tiene color rojo, parece, pero en realidad es un pink fuerte. ¿Sí? Entonces, el que no tenía color, que tenía su peptidoglucano finito, queda teñido con el último colorante, safranina, son de color rosa. De ahí surgen las gram negativas, que se tiñen de color rosa por tener su peptidoglucano fino. Y las gram positivas, que tienen su peptidoglucano gruesísimo, se quedan coloreadas con el primer colorante, que es el cristal de violeta. Entonces, más adelante nosotros vamos a volver a darle, pero les muestro. Esta es la membrana, la pared, en realidad le llamamos nosotros, pared de una bacteria gram negativa. ¿Y qué yo veo acá? Acá hay una bicapa fosfolipídica. Claro. Y acá hay otra bicapa fosfolipídica. Esas son las gram negativas. ¿Dónde está el peptidoglucano? Son estos hilos fucsia. Poquitito. Casi no tiene. ¿Cómo son el de las gram positivas? El de las gram positivas son así. Tiene una sola membrana, no tiene doble, una sola bicapa fosfolipídica. Y todo esto en el peptidoglucano es gruesísimo, por eso él se queda teñido de color lilás, porque su peptidoglucano es muy grueso y el decolorante no alcanza a sacar de todo. Ese peptidoglucano, ¿cuál microorganismo tiene? Solo las bacterias. Solo las bacterias. Por eso es que cuando entran las bacterias en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunológico, enseguida dice, a ver, porque recuerden que nuestro sistema inmunológico no tiene ojos. Entonces, ¿qué él hace? A través de receptores reconoce, esta es una célula del hígado, esta es una célula renal,
esta es una célula, qué sé yo, muscular. Pero si encuentra una que tiene peptidoglucano, no la va a querer. Solo por ese componente, porque ese componente peptidoglucano nuestras células no tienen. Hay un mecanismo de verificación para poder desequilibrar las bacterias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie me pregunta? Sí. Entonces, lo peptidoglucano es un colorante de color rosa, ¿sí? El peptidoglucano es un componente. Un componente, Sí. no un colorante. No, vos usás un colorante para poder visualizar, diferenciar las gram positivas de las gram negativas. Sí. Nesse caso, é a questão violeta, essa situação, né? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros recién estábamos mirando nuestro sistema de, de clasificación actualizado. Hay muchas formas de clasificar. Yo solamente estoy mencionando algunas generalidades. Por ejemplo, las arqueas. Si nosotros vamos a hablar de las arqueas, son estos organismos extremófilos. ¿Qué significa eso? Que ellos viven en los géiseres, en salares, en lugares donde hay temperatura o condiciones extremas que otro tipo celular no iba a poder sobrevivir. Y por último tenemos acá las eucariotas, que ya dijimos que tenían núcleo verdadero. Essa arquinha tem mais mais altas, mais baixas? Sí, sí. Sectores extremos, tienen que ser extremos. Otra forma de clasificar de microbiología es mirando algo más simple y sencillo. Por ejemplo, ¿cuál es célula y cuál no es célula? Es lo más sencillo. ¿Y quiénes no son células? Porque eso son más poquitos. No son células o son acelulares, porque recuerden que la letra A como prefijo significa no. ¿Quiénes son acelulares? Los virus, porque solo tienen material genético. Y los priones. ¿Y qué eran los priones? Proteínas alteradas. Todo el resto es tipo celular, sean procariotas o eucariotas, son considerados células. Entonces, había una chica allá en el fondo que se llamaba Casia. ¿Está Casia? Casia, respondernos un poco, por favor, esta pregunta. ¿Cuál de estos es un agente acelular? ¿Es o no es celular? No, ¿verdad? Dicen no. Acelular. Escherichia coli, que es una bacteria. Priones, proteínas infecciosas. Plasmodium falciparum, que causa malaria, que es un protozoo. Y Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura. ¿Cuál opción de respuesta te parece correcta o elegirías? La letra B. ¿Ustedes qué dicen? La letra B. La respuesta correcta es la letra B, porque los priones no son células, son moléculas. ¿Qué tipo de molécula? Una proteína, una macromolécula. Una proteína infecciosa, acá dice, son proteínas mal pegadas a celulares que causan enfermedades como encefalopatías multiformes móviles, el famoso mal de las vacas. ¿Sí? Tengo más preguntas y ya no me acuerdo más todos los nombres. Voy a elegir acá de mi lista. A ver un poco. De lo nuevo, vamos a elegir ¿qué dice acá? Puede ser virus acelulares. Tienen ribosomas funcionales. B, poseen material genético, ADN, ARN. C, realizan metabolismo energético independiente. D, tienen
membrana plasmática. ¿Qué opción de respuesta elegirías, niña? Bacteria. La letra B dice ya. ¿Usted qué dice? ¿Están seguros? Así que no. El primero dice tienen ribosomas funcionales. Recuerden que es comparación entre bacterias y entre virus. Entonces, ustedes seguramente en biología vieron ribosomas. Y hay una diferencia entre los ribosomas procarióticos, de células procariotas, y de células eucariotas. Esa diferencia estructural, que acá podemos ver que la unidad menor es de 30S y la mayor es de 50S en procariotas, y que en células eucariotas es de, hacia la unidad menor 40S y la mayor 60S, nos permite entender por qué cuando tomo algunos fármacos que se van a actuar justo sobre los ribosomas, atacan solo los ribosomas bacterianos, que son procarióticos, y no a nuestros ribosomas, que son eucarióticos. Paréntesis. Aclaro, la letra S no significa subunidad. La gente asocia que la letra S es subunidad. 50 es la subunidad mayor. La letra S tiene que ver con un procedimiento de extracción a nivel laboratorial de estos ribosomas. Significa sedimentación, no subunidad. Ojo, porque después en el examen se le coloca, en vez de S se le coloca sedimentación y ahí usted ya ¡pluc! Perdido en el espacio sideral, porque se le colocó el nombre completo de la unidad de medida, no de una clasificación, ¿sí? Esto tiene una célula procariota, bacteria, y esto tiene una célula eucariota, células animales y vegetales, por ejemplo. Y virus No tiene. no tiene. Por eso justamente le infecta otras células que, dependientemente de cuál sea, va a tener ribosomas y va a poder generar ¿qué cosa? ¿Cuál es la función de los ribosomas? Producir proteínas. Produce proteínas en estructura primaria, que le coloca uno a uno aminoácidos. Otro lado se va a ir a plegarse, pero ella produce une la secuencia de los aminoácidos para tener la producción proteica. Entonces, la opción A no puede ser porque mi virus no tiene ribosoma. ¿Sí? ¿Qué más no tiene el virus? Él no puede generar energía. ¿Qué organelo de esta célula, por ejemplo, genera energía? ¿Dónde está? Allá arriba, la mitocondria. Ella genera energía. El virus no tiene mitocondria. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿dónde está? Acá. El siguiente. Cuando hacemos la pregunta, realiza metabolismo energético independiente. El metabolismo tiene que ver con producción de energía también. Y eso está relacionado con mitocondria. Entonces tampoco puede ser la opción C. Y tienen membrana plasmática. En realidad los virus pueden tener cobertura que son cápsides o pueden llevar parte de fosfolípidos de las células que infectaron, pero no tienen de por sí. ¿Qué es lo que tienen tantas bacterias en un sector ahí tirado de su citoplasma? Y lo único que tienen los virus es material genético. O sea que la opción de respuesta correcta era la B. ¿Sí? ¿Vi? Tanto es así que ustedes cuando den micro 2 van a ver que los virus se clasifican según el tipo de material genético que tienen, como al inicio. Y si todo el resto de los organelos celulares no tienen un virus, ¿qué es lo que tienen? Tienen o ADN o ARN.
Y por causa de ese submaterial genético tenemos una clasificación que se llama clasificación de Baltimore, en donde ves si el ADN o ARN es de doble cadena, de cadena simple, con polaridad positiva o con polaridad negativa. Y ahí, ¿qué pasó? Y ahí tenés que volver a cómo se replica un ADN, cómo se copia, se transcribe un material genético. En el caso de los virus hay una cosa así que a ustedes les va a volar la cabeza, cómo ellos hacen con esa copia, al infectar una célula y hacer con que ella trabaje por su material genético viral, no por el material genético bacteriano. Entonces la opción de respuesta es posee material genético. Siguiente, O sí. vírus você vai invadir então um núcleo e vai apropriar a célula. Él va a invadir una célula y va a usar la maquinaria de transcripción dependiendo de qué tipo de virus. Si es un virus con material genético ADN o si es un virus con material genético ARN, tiene mecanismos diferentes para que después se pueda hacer copia de su material. Especificamente um núcleo, vários e a produção. En realidad, él inyecta su material genético y esto puede ser, dependiendo del tipo celular, puede ser a nivel citoplasmático, si es una bacteria, ¿verdad? En el caso de los bacteriófagos, porque no tienen envoltura nuclear, o puede llegar también a introducirse a nivel del, allá depende como del virus. No, que agente acelular carece completamente de ácidos nucleicos. Bacteriófagos, virioides, priones, virus de la influenza. Priones. Traten de conceptualizar cada virus, va a tener o ADN o ARN, ¿verdad? Y virioides, parece virus, es un derivado del virus. En realidad son virus que infectan plantas y tienen material genético generalmente del tipo ARN, solo. Los virus que nos infectan a nosotros pueden ser ADN o ARN. El de las plantas, los virioides, son generalmente ARN. Los bacteriófagos, virus que infectan bacterias. Entonces tienen material genético. Y los priones son proteínas. No tienen ni ADN ni ARN. Es solo y únicamente proteína materia. Entonces la respuesta es priones. Y acá está la observación. Los priones son solo proteínas, no tienen ADN ni ARN, a diferencia de virus, tienen material genético. Virioides, que puede ser del tipo ARN, que sí tiene material genético. ¿Sí? Bueno, ya me estoy cansando. Preguntas hasta aquí. Voy a continuar un poquitito más. ¿Sí? Hasta acá, nosotros estábamos utilizando la clasificación actual que dijimos, que hablamos de 3 reinos, bacterias, arqueas, eucarias, pero eso no es lo que siempre se utilizó ni lo que más la gente se acostumbra a utilizar. Solo dije que es la forma más actualizada. La que comúnmente utilizamos es esa, la que habla por grupos de células. Y acá nosotros tenemos el reino monera, ¿sí? El reino protista, el reino fungi, que es de los hongos, el reino plantae, que es de los vegetales, y el reino animalia, que es de los animales, y nosotros lo hemos dividido acá en este grupo. Y lo primero que vemos es qué tipo de célula es, con núcleo verdadero o con un sector en donde está tirado su ADN. Cuando hablamos del reino monera, tenemos que son procariotas, al igual que ¿cuál?
Ninguno, todo lo otro, inclusive el fungi, que es de hongo, hablamos de un tipo eucariota, con núcleo verdadero. Ese es un punto para que ustedes se recuerden al comparar, porque creo que hay alguna preguntita respecto de ese punto. ¿Cuáles son procariotas y eucariotas? Número de células. Tenemos que en el reino monera son unicelulares. En el protista pueden ser uni o pluricelulares. Los hongos pueden estar solitos o pueden formar cadenas. Entonces pueden ser pluricelulares. Los vegetales sabemos que forman tejidos vegetales, entonces son pluricelulares. Y nosotros, por dar un ejemplo del reino animal, no estamos formados por una célula, estamos formados por muchísimas células, cada una especializada para una función. Las células hepáticas, las células renales, las células musculares, las células neuronales, cada una tiene una especialidad. Pared celular, aquí es donde tenemos que recordar. Nosotros, nuestras células, las células animales no tienen pared, tienen membrana. ¿De qué estaba formada la membrana de nuestras células? De fosfolípidos. Muy bien. Formaban una o dos capas. Dos capas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los fosfolípidos? No, nadie se acuerda. Cuando damos un fosfolípido, nosotros sabíamos que acá en su cabecita tenía tres componentes. Tenía un alcohol, tenía un grupo fosfato, por eso se llama fosfolípido, y tenía un glicerol. El glicerol es un azúcar alcohol. Y tenía acá dos patitas que eran grasas, ácido graso y acá también ácido graso. Aquí el ácido graso tiene enlace simple, por eso es lineal, digamos eje. Y aquí el ácido graso tiene doble enlace. ¿Dónde? Acá. Por eso siempre se le coloca chueco, doblado. Entonces decimos que este ácido graso de enlace simple es saturado y este que tiene doble enlace es insaturado. Ya o Eder. ¿Cómo? ¿No es qué? O Eder. No entendí. O Eder. Alguma coisa relacionada com ele. Más adelante, todavía no hay, más adelante. Entonces, ¿cómo o cuáles eran los fosfolípidos que podían estar acá? Dependiendo del alcohol que tenían, tenía un nombre diferente. ¿Nadie se acuerda? Si el alcohol era colina, ¿cómo se llamaba el fosfolípido? Fosfatidil colina. Si el alcohol era serina, entonces el fosfolípido se llamaba fosfatidil serina. ¿Otro? Si el alcohol era inositol, me encanta. Inositol, que es un azúcar alcohol, entonces se llamaba fosfatidil inositol. ¿De acuerdo? ¿Acabó? Etanolamina, muy bien. Entonces el fosfolípido se llamaba fosfatidil etanolamina. Falta uno, no menos importante, que generalmente encontramos en las mitocondrias. Otro glicerol, doble, entonces se llamaba trifosfatidil glicerol.
Me pueden decir, profe, nosotros no dimos eso, yo no me acuerdo. Sí, dieron. El libro de Robertis tiene, ustedes dieron. Capaz dieron con el otro nombre, común, vulgar, que le decimos nosotros. Fosfatidilcolina se le conoce como lecitina. Fosfatidilserina y etanolamina se le conoce como cefalinas. Y difosfatidilglicerol, porque dice el libro, yo sé, me acuerdo, les puedo mostrar, dice las mitocondrias están formadas por un tipo de fosfolípido especial que se llama cardiolipinas. Porque en un principio se encontró muchas células cardíacas. Nombres triviales, comunes, vulgares y nombres especiales. Epônimos. Puede ser. Mas isso é fácil. Ese ya es conocimiento que usted ya tenía. Teria que Pero ter. estamos recordando. Estou aprendendo, né? No, en serio, pero ustedes tienen que manejar esto porque recuerden, por ejemplo, en biología se da de que la fosfatidilcolina es la que más hay en la capa de afuera de nuestras células. Por ejemplo, en el caso de los hematíes. Entonces, si un hematíe está acá, y acá está otro, y acá está otro, ¿por qué ellos no se pegan todos? Porque tienen cargas negativas. Entonces, ellos están cerca, pero no pegados, porque si se pegan van a hacer coagulación. ¿Y qué hace con que ellos se queden cerca y no pegados? Las cargas negativas que le dan los fosfolípidos. Por ejemplo, la fosfatidilcolina. Cuando pasa el tiempo, él va cambiando los fosfolípidos de membrana, porque ustedes recuerden que esos fosfolípidos no son rígidos. Esos fosfolípidos se mueven de un lado a otro, difusión lateral. Se flexionan, movimientos de flexión, giran sobre su eje, rotación, y pueden pasar de un lado de la bicapa al otro lado, flip-flop. Entonces, cuando el hematíe va envejeciendo, hace muchos movimientos flip-flop y va cambiando su carga. Ahí se vuelve viejito. ¿Sí? Esas características tiene acá membrana, no pared. Entonces, ¿quién tiene pared? Las células del reino monera, dependiendo del tipo protista, hablamos también. Y un componente muy importante, ay, me cansé, Dios mío, cero ejercicio. Un componente muy importante en el caso de los hongos. Los hongos tienen un carbohidrato especial. Se llama quitina. ¿Escucharon ya alguna vez? Sí. ¿Quiénes tienen quitina? Las cucarachas, los insectos y los crustáceos. Cuando le pisas a una cucaracha, ella cruje. ¿Cómo cruje si es un invertebrado? Ella no tiene hueso, pero cruje como si fuese que tiene hueso. ¿Por qué? Porque su exoesqueleto está formado por este azúcar, que es la quitina. ¿Sí? Y en este caso los hongos también tienen quitina. Nuestras células no tienen. Entonces, cuando nuestro sistema defensivo está siendo invadido por hongos, un mecanismo de reconocimiento de lo no propio es este componente. ¿Sí? Y así también tenemos para las células vegetales, ellas tienen en su pared celular un azúcar especial que es celulosa. ¿Sí? ¿Cómo se van a nutrir? Acá dice variable para el reino monera, protista variable, hongos heterótrofos, vegetales autótrofos y animales heterótrofos. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un autótrofo y un heterótrofo? Ele é alto. Forman glucosa y almacenan la glucosa en forma de almidón. De su sistema energético, su reserva energética. ¿Y nosotros qué hacemos?
Agarramos el almidón que ellos produjeron y preparamos nuestra tapioca, el meyú y comemos. Ahí está la representación de ser autótrofo y de ser heterótrofo. Yo digo nomás, de mi opinión, qué felices que seríamos si fuésemos organismos autótrofos. ¿Por qué? Porque vamos a salir y vamos a poner nuestras manos hacia el sol. Vamos a hacer fotosíntesis y que mucha plata íbamos a ahorrar. No íbamos a estar en comida, pero así también no íbamos a tener el sabor de otra cosa. Bueno, para poder ir terminando, tengo preguntas. Artur, responde esta por favor. ¿Qué reino eucarionte incluye organismos unicelulares y pluricelulares con nutrición heterótrofa? Plantae, fungi, animalia, protistas. Tiene que ser unicelulares y pluricelulares. Ustedes tienen su diapositiva, miren ahí que estaba en el cuadro anterior. Dice que tiene que ser unicelular y pluri. Y tiene que ser heterótrofa. Entonces uno mira acá. ¿Quiénes son heterótrofos? Y puede ser unicelular y pluricelular. Este es solo pluri. Unicelular y pluricelular. Heterótrofo. Entonces, opción de respuesta correcta. El de los hongos es el reino fungi. ¿Sí? Puede ser también protista, pero hay un detalle que más adelante vamos a tener que aclarar. ¿Sí?